Hola, hola, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar acompañándonos una vez más en nuestro programa de Mi Pyme Resilientes. El día de hoy vamos a continuar, como ya lo hemos hecho jueves tras jueves. Les agradecemos muchísimo a las personas que están conectadas aquí en nuestro Zoom y también a todas las personas que se estén uniendo a través del Facebook de Previdere-Lex. El día de hoy, el tema que vamos a impartir es recomendaciones básicas de protección civil y está a cargo de Ismael Medina. Él es el coordinador de la unidad de verificación aquí con nosotros en Previdere. Y pues bueno, esperamos que este curso, esta jornada de capacitación sea de su agrado. Les recuerdo que pueden hacer todas las preguntas y comentarios a través del chat o a través de los comentarios de Facebook. Así que bueno, sin más preámbulos, damos por iniciada nuestra sesión del día de hoy y le cedo el uso de la voz a mi compañero Ismael Medina. Adelante, Isma. Muchas gracias, Yadira. Muy buenos días en este momento. Muchas gracias. Yo soy Ismael Medina y pues vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Algunas recomendaciones básicas en la temática de protección civil para las empresas pequeñas, medianas, aunque también puede ser de utilidad también para empresas grandes. E incluso esta información puede ser de utilidad hasta en nuestra vida cotidiana, en lo que viene siendo la aplicación en nuestros hogares y todo eso. Entonces, pues vamos a comenzar con algunas pláticas. ¿Qué es protección civil? Entendemos como protección civil el conjunto de disposiciones, medidas y acciones destinadas a la prevención, auxilio y recuperación de la población ante la eventualidad de un desastre. En el tema o en la temática de protección civil, pues realmente debemos entenderlo como un derecho al que nosotros tenemos de estar protegidos. Es una forma de sentirnos integrados dentro de la sociedad y un aspecto muy importante de nuestra vida que de hecho venimos unido a él desde que nacemos. Si entendemos nosotros el concepto de protección civil como aquellas actividades de prevención y nos damos cuenta que desde que nacemos, nuestros padres al momento de que nos enseñaron a cruzar la calle, por ejemplo, y que nos decían desde pequeños que debíamos de fijarnos a ambos lados de la calle antes de cruzar la avenida, para ver que no viniera un coche y no tuviéramos algún accidente, pues nos damos cuenta que realmente la prevención siempre nos ha acompañado, ¿sí? De hecho, desde el momento que nacemos, cuando nuestros padres nos compran la cunita, que nos compran todos esos aspectos que se requieren para que un niño viva contento su infancia, pues estamos hablando de temática de protección civil, ¿no? Entonces, es algo que aunque no querramos, habrá gente que diga, es que a mí el tema de la protección civil no me gusta mucho, no es algo con lo que yo quiera trabajar. Bueno, lamento informarte que realmente durante toda tu vida has estado unido a los temas de protección civil y lo vas a estar durante todo el tiempo que permanezcamos aquí en este mundo, ¿no? Entonces, realmente la protección civil es todas aquellas acciones que realizamos para mantenernos de una manera segura. Y se entiende como protección civil, aunque es emanado todo esto de los temas del ejército, de los temas militares, de los temas de la guerra, se entiende como protección civil porque precisamente en aquellos tiempos se dieron cuenta, las personas que empezaron a trabajar este tipo de cosas, que la población no era conveniente que esperaran hasta que un ejército llegara a protegerlos de alguna situación de peligro, algún accidente, algún desastre, cosas como esas, sino que era importante que la población desde su propia concepción, desde su propia lugar de trabajo, pudiera protegerse a sí mismo. Por esto es que se conoce como protección civil. Y uno de los temas que más siempre se han eh, pues dado mucho a conocer es el tema de la autoprotección. La protección civil es precisamente el que nosotros mismos aprendamos a resguardarnos sin esperar a que alguien más, alguna institución tenga que estarme cuidando y protegiendo, ¿no? Sino de que yo mismo sepa cómo cuidarme, cómo protegerme. Por esto la importancia de los cursos de protección de primeros auxilios para comunidades, para padres de familia, para niños, todo esto. Bien, continuemos. Para poder entender la problemática de protección civil, vamos a entender que existen una serie
situaciones que nos pueden llegar a nosotros a afectar, nos pueden llegar a dañar ante, ante el impacto de estos fenómenos que en la protección civil se les conoce como fenómenos perturbadores y se dividen en dos grandes grupos. Los fenómenos perturbadores de origen antrópico, es decir, aquellos que son provocados directamente por la actividad humana, y los fenómenos perturbadores de origen natural, no que sean originadores de desastres naturales, sino que el fenómeno como tal tiene un origen natural y va a depender mucho de cuál es nuestra preparación para responder ante en esta emergencia, es lo que va a determinar la posibilidad de que se convierta en un desastre, una emergencia mayor o algo por el estilo. Entonces, entendemos otros fenómenos perturbadores de origen antrópico, aquellos que tienen un origen químico-tecnológico, como podemos hablar de incendios, fugas y derrames de materiales peligrosos, lo que vienen siendo las explosiones y todo ese tipo de situaciones. Por otro lado, tenemos los sanitario-ecológicos. Estamos hablando de aquellos fenómenos perturbadores que tienen su origen en, por ejemplo, la basura, la contaminación, las enfermedades, las epidemias, como en este caso el tema del COVID, que ahorita está, pues es el que nos está impactando más directamente, es un fenómeno conocido como sanitario ecológico. Por otro lado, tenemos las plagas de animales, ¿sí? Y las pandemias, ¿no? También dentro de estos mismos fenómenos perturbadores antrópicos conocemos los socioorganizativos, que son aquellos en los que tenemos mucha gente que se reúne para algún objetivo en común, como puede ser un partido de fútbol, el concierto de alguna celebridad, algún artista, ¿sí? O también puede ser, por ejemplo, el tema de una guerra, guerrillas, mítines políticos, eventos culturales e incluso en algunas ocasiones hasta eventos religiosos pueden llegar a ser de carácter socioorganizativo y pueden en algún momento dado convertirse de ser un evento que nosotros estamos disfrutando, convertirse en un evento que nos puede llegar a ocasionar daños o perjuicios. Por otro lado, tenemos los fenómenos perturbadores de origen natural. Como les había comentado, estos tienen su origen por el impacto de algunos de los fenómenos naturales que acontecen continuamente en nuestro planeta y son aquellos como los geológicos, todos aquellos que tienen que ver con algún problema que se pueda llegar a presentar en la Tierra, lo que viene siendo agrietamientos, terremotos, sismos, hundimientos, deslaves de cerros, y todos aquellos en los que en un momento dado tengamos afectaciones o daños que nos puede llegar a ocasionar cualquier movimiento terrestre. Por otro lado, tenemos los hidrometeorológicos, que son aquellos en los que incluimos todos los problemas asociados con el clima y con el agua. El agua en cantidades abundantes o en escasez de ella. Y en el clima, en climas que van desde sequías, falta de calores extremos, lo que viene siendo heladas, nevadas, ¿sí? Huracanes y todo ese tipo de cosas. Entonces tenemos tormentas, lluvias, huracanes, tormentas eléctricas y todo lo que tenga que ver con grandes cantidades de agua o climas extremos. Por otro lado, tenemos los fenómenos astronómicos, que son de reciente incorporación al tema de la protección civil, pero bueno, que de alguna manera podrían ser eventos que nos podrían llegar a afectar, como la posibilidad de un asteroide, algún meteorito, radiaciones magnéticas del Sol, que pues, en últimas fechas han ocurrido varias. A lo mejor ustedes se han dado cuenta que de repente están viendo ustedes alguna película, alguna serie, o las noticias en la televisión y de pronto se interrumpe la señal del cable y te aparece un letrero que dice ahí que estamos recibiendo afectaciones por la señal por radiaciones magnéticas del Sol y que duran unos cuantos minutos, pero tiene afectación, entonces interrumpe todas nuestras señales, ¿no? Entonces son los fenómenos perturbadores a los que nos podemos ver expuestos nosotros a que nos impacte. Ahora, es importante entender el concepto de riesgo para poder nosotros activar acciones en temas de protección civil.
Y el riesgo lo vamos a entender como la probabilidad de sufrir el impacto de un agente perturbador, superando un valor específico de daños contemplados, un valor específico de daños que yo ya tengo determinado, que en un momento dado pueda llegar a soportarlos, ¿no? Así, por ejemplo, si yo voy en un coche, por supuesto, yo no quiero chocar, pero sé que estoy ante la posibilidad de hacerlo porque voy manejando. Entonces, sé que ante la eventualidad de que alguien me choque, alguien me golpee en el coche, bueno, pues yo puedo asumir una serie de daños que puedo sufrir. Por ejemplo, yo puedo asumir el riesgo de que me golpee el coche, pero que yo no salga lesionado, que yo no salga lastimado. Entonces, para esto, pues existen, por ejemplo, el cinturón de seguridad que me ayuda a reducir el riesgo de resultar lesionado, las bolsas de aire y, bueno, todos los elementos de seguridad, ¿no? Yo, por ejemplo, puedo asumir que yo salga golpeado, pero que no, alguno de mis niños y mis hijos no resulte lesionado en el choque. Entonces, por principio de cuentas, si se puede, no los llevo en el coche, si no tengo absolutamente o la absoluta necesidad de moverlos. Pero si en un momento tuviera que hacerlo, bueno, pues, si el niño es un bebito todavía, pues lo voy a poner en su canastita, en su sillita, lo voy a sujetar correctamente con el cinturón de seguridad, lo voy a poner en el asiento trasero, no en el delantero, para que en caso de la eventualidad de algún choque no resulte lesionado. Entonces, son algunos conceptos que se pueden manejar y bueno, los voy a explicar de una mejor manera utilizando el ejemplo de lo que viene siendo una inundación. Aquí tenemos, por ejemplo, un, un paisaje en donde tenemos nosotros el corte transversal de lo que viene siendo unos cerros, tenemos dos casas construidas en el lugar y tenemos el cauce de lo que es un arroyuelo, ¿sí? Ante una situación de posible lluvia fuerte, está contemplado que las paredes del dique o del cauce del arroyuelo se expandan un poco, de manera que en caso de que llegue a subir el agua, yo pueda, a esa crecida de agua, la pueda contener dentro de ese, este, de ese cauce y evitar que me llegue a afectar a las casas vecinas, ¿no? Pero aún así, si lloviese más fuerte de lo que está esperado, de lo que está pensado, entonces existe el peligro de una inundación. Una inundación es cuando ya me afecta a mi casa o a las casas de los vecinos. Es cuando ya tenemos un peligro de inundación. Entonces, yo puedo aceptar en un momento dado que a lo mejor el agua suba unos cuantos centímetros, de manera que no me afecte a la mueblería, ¿no? A lo mejor voy a tener que hacer limpieza de mis patios, de mis pisos, pero no me va a afectar la mueblería. Ya si empieza a subir de ese nivel, entonces sí ya estoy yo entrando en un tema de riesgo porque está superando el valor específico de daños que yo tenía contemplado, ¿sí? Y que me puede llegar a dañar los muebles y entonces ahora sí ya voy a tener que empezar a pensar en hacer gastos. Entonces, aquí lo vemos nosotros en esta representación, ¿no? Ahorita vamos a regresar a esa puesta. Pero para poder entender bien los conceptos, vamos a hablar acerca de lo que vienen siendo los dos factores que integran es la amenaza. Y entendemos como amenaza el componente externo del riesgo que representa la potencial ocurrencia de un daño a un sujeto, objeto o sistema expuesto. Esto es que la amenaza es todo aquello que está a mi alrededor, está fuera de mí, de mi cuerpo, está fuera de mi sistema, está fuera de mi familia y que puede en un momento llegar a afectar, ¿no? Está fuera de mi empresa y que puede llegar a afectarme seriamente. Entonces, tenemos, por ejemplo, en este caso, la posibilidad de un sismo, un volcán, en las zonas que viven en las costas, pues la posibilidad del impacto de una ola grande, un huracán, cosas como esas, o, por ejemplo, a lo mejor en mi empresa tengo grandes cantidades de combustibles y todo esto, entonces todo eso son amenazas en un momento dado para nosotros. Por otro lado, tenemos la vulnerabilidad. La vulnerabilidad es el componente interno del riesgo de un sujeto, objeto o sistema expuesto, y vamos a entender bien el concepto de expuesto ahorita, a una amenaza. Está expuesto a una amenaza que corresponde con la posibilidad intrínseca de ser dañado. Intrínseco es que está dentro de nosotros. Nosotros, por el simple hecho de ser humanos, siempre estamos en riesgo de que algo nos lastime. Siempre estamos expuestos a que algo nos lastime. Ahora, ¿qué es lo que afecta? En este caso, el tema de la exposición.
pues la exposición va a afectarme de manera que mientras más me acerco yo al peligro, a la amenaza, pues más expuesto estoy y mayor es mi vulnerabilidad, ¿sí? Mayor es mi debilidad ante esa amenaza. ¿Sí? También, mientras más gente expongo, mientras más gente acerco a ese riesgo, pues mayor es el riesgo de sufrir lesiones, ¿no? Y mientras más tiempo me acerco, mientras más tiempo me estoy ahí cercano al lugar, también es mayor mi vulnerabilidad. Por otro lado, también, si yo me acerco a ese riesgo y no me pongo equipo de protección, también estoy más expuesto. Entonces, cuando hablamos nosotros de exposición, a todo esto nos referimos. Y todo esto es lo que me hace vulnerable, es decir, me hace débil ante la amenaza, ¿sí? Y como les digo, nosotros como humanos nacemos con esa disponibilidad a ser dañados y bajo esos conceptos hasta cosas que nos son beneficiosas pueden llegar a resultar una amenaza para nosotros. Simple y sencillamente, si yo compro, por ejemplo, una sala para sentarme y ver la televisión, eh, la pata de una mesa, si yo, no, yo ando descalzo y me golpeo con la pata de una mesa, me puedo lastimar seriamente, incluso puedo sufrir alguna fractura en alguno de mis dedos. Hasta eso puede llegar a ser una amenaza para mí. ¿Sí? Yo puedo comprar, por ejemplo, una estufa, pongo el cilindro de gas y eso es un beneficio para mí. Estoy, pues, teniendo mejor forma de preparar mis alimentos, calentar el agua para bañarme. Sin embargo, si yo no cuido la instalación de gas, no le doy el mantenimiento adecuado, no verifico que las condiciones estén en buen estado, todas las condiciones de los tanques de gas, de la instalación, pues en un momento puede llegar a convertirse en una amenaza, puede presentarse alguna fuga y ya es una amenaza para nosotros, ¿no? Entonces, es muy importante entender todos estos conceptos. Entonces, volvamos entonces a nuestra representación del riesgo del paisaje que estábamos hablando de las casitas estas, ¿no? Entonces, tenemos nosotros el cerro con el cauce del río y tenemos las casas y vamos pensando que en ese momento llovió. Entonces, llueve de más, es rebasado el nivel de lo que viene siendo el lecho de avenida, ¿sí? Y el agua por encima de ese nivel y entra a las casas. Pero como podemos ver, sube muy poco, casi nada. Entonces, hasta este momento nosotros, estas casitas, se puede decir que no están en riesgo. Ya, si lloviera mucho más de lo que hasta este momento ha llovido, que ya se convierte en algo mucho más difícil de que ocurra, pues entonces, ya podríamos hablar de que tenemos un riesgo mayor. Pero hasta este momento, todas las medidas que yo he tomado para evitar sufrir algún daño por parte del agua, pues han funcionado, ¿no? Aquí ponemos nosotros nuestras casas a un cierto nivel, de manera que el agua no rebase esos daños ese valor específico de daños que yo ya tengo contemplados, ¿no? Que es, en un momento dado, pues darle una limpiada a mis pisos. Sin embargo, si a alguien en algún momento se le ocurre construir su casa dentro del lecho de la avenida, entonces casi cualquier lluvia que ocurra lo va a afectar. Entonces, cuando ocurre esto, cuando esto pasa, decimos nosotros que las personas se puso en un riesgo mucho mayor, está en un riesgo muy alto, ¿sí? Porque si llega entonces con la crecida del agua, en lo que viene siendo el lecho de la vida, pues basta que simplemente el agua rebase el cauce del río y suba al lecho de avenida para que, como podemos ver, el agua sube a niveles muy, muy altos en esa casa y pues se va a ver dañado sus muebles, se va a ver dañado a lo mejor electrodomésticos, el televisor y todo esto. Entonces, ¿qué implicaría esto? Pues que esta persona va a sufrir muchos daños en comparación con las casas que están a un lado, que ellos sí tomaron la precaución de mantenerse en una parte más alta, ¿no? Entonces, a esto nos referimos nosotros cuando hablamos acerca del riesgo. La posibilidad de que cuando algún evento, ya sea de carácter antrópico o sea producido por algún hombre, por ejemplo, un incendio, una explosión, o cuando sea producido por algún evento de origen natural, ¿sí? Llegue a rebasar los componentes que yo tengo establecidos, las medidas que tengo establecidas, para que no me cause mucho daño. Entonces, cuando eso se ve rebasado, yo estoy entrando en una etapa de riesgo. Entonces, esa es la parte que debemos entender ahorita, de manera que podamos establecer otras medidas para nuestra empresa, para que no cualquier evento que se va a presentar, que eso a final de cuentas
difícil que nosotros podamos evitarlo. No podemos impedir que llueva, siempre va a llover. No podemos impedir que mi vecino, por ejemplo, tenga materiales combustibles que se puedan incendiar, pero lo que yo sí puedo hacer es yo tener medidas para que en caso de que a él se le incendie su negocio o en caso de que llueva, mi empresa no resulte tan afectada. Como dice uno de los grandes maestros en el tema de la resiliencia, el maestro Henry Peralta, el peligro no es que llueva, dice él. El peligro es que nosotros tenemos goteras en nuestra casa. Entonces, no es importante o no es lo esencial el que no ocurran los eventos, ¿no? No podemos evitar que ocurra un huracán. Lo importante es que tengamos nuestras casas y nuestros negocios preparados para que en caso de que llegue a ocurrir un evento de esta naturaleza, no resulte afectado. Por otro lado, hay que entender que todas las emergencias tienen tres etapas, básicamente, de manera básica. Existen literatura que nos enseña que existen más etapas. Pero bueno, en este caso, de manera así muy rápida y muy breve, existen tres, que son antes, durante y después de que ocurre la emergencia, ¿no? Tenemos entonces el antes, tenemos el durante, que es cuando nos impacta la emergencia, y después de que ya la emergencia fue atendida. Y para entender esto, dividimos nosotros de una manera administrativa el antes en tres grandes etapas o en tres grandes fases. Conocer el riesgo, ¿sí? Establecer medidas de prevención y establecer medidas de preparación, estar preparado para hacerle frente a la emergencia. En el durante vamos a aplicar todo lo que viene siendo la respuesta a todos los eventos que se puedan llegar a desarrollar. Y en el después vamos a tener la oportunidad de recuperarnos de ese evento. Entendiendo que el después, o la etapa de recuperación, siempre debe ser preparativa para el antes de otro evento, de otra emergencia. Muy bien. En las etapas del antes, lo primero que debemos hacer es conocer el riesgo. Y para conocer el riesgo, primero que nada hay que identificarlo, ¿no? Por ejemplo, en muchos talleres que a un servidor le ha tocado visitar en algunos momentos, nos damos cuenta nosotros de la gran cantidad de peligros que existen en el lugar, pero la gente que está en el taller ya no los ve, de tanto que ha vivido con ellos, de tanto tiempo que ha estado en convivencia con todos esos peligros, y el momento en que ya no lo ven. A esto nosotros le llamamos visión de taller, ¿sí? De tal manera que llega el tiempo en que el dueño del taller y los empleados están sumergidos en un mar de problemas y no lo ha notado. Como por ejemplo podemos ver en esta imagen cómo tenemos una persona haciendo limpieza en una escalera que se puede llegar a caer en la ventana, ¿sí? Otro subiendo por una escalera que no tiene barandal. La oficina tampoco no tiene barandal, la parte superior del tapanco, ¿verdad? El almacenamiento de herramientas pesadas o equipos pesados en lugares muy altos que al momento de bajarlos están por encima de nuestro cuerpo y pueden llegar a caernos encima. De repente nos damos cuenta que tienen muchos derrames y ya no lo siente, ya no se dan cuenta de ellos. Pero una persona que no está en el taller, al momento de entrar, puede percibir los aromas, puede percibir y darse cuenta de que tiene una serie de peligros en el lugar. Entonces, lo importante es identificar que tenemos riesgos, ¿no? Una vez identificados y darnos cuenta de que sí existen esos riesgos, peligros, viene el tema de valorarlos, ¿sí? ¿Qué tan graves pueden llegar a ser estos peligros? ¿Qué tan graves qué lesiones me pueden llegar a ocasionar y qué tan graves pueden llegar a ser esas lesiones? ¿Sí? Que pueden ir desde lesiones como un moretón, una cortadura leve, hasta lesiones incapacitantes de varios meses, incluso incapacitantes de por vida, y pues lo peor que sería en un momento dado la muerte, ¿no? Por otro lado, tenemos que valorar con qué frecuencia se pueden llegar a presentar estos riesgos. Y lo podemos notar porque a veces vamos nosotros al taller y la persona que está trabajando en la empresa, y no solamente talleres, en cualquier empresa, vemos que el trabajador trae la bendita, el curita en la mano, ¿sí? Y que se corta cada 2, 3 días, ¿verdad? Pero nadie hace nada por solucionar ese problema y que después puede llegar a ser un problema grave de llegar a perder un dedo, una mano, cosas como esas. Entonces, ¿con qué frecuencia se pueden presentar estos peligros, ¿no? Y por último, vamos a analizar cuánto personal está expuesto bajo los tres conceptos que habíamos manejado hace rato. ¿Cuánto personal, sí?
¿Qué tan cerca estamos del riesgo, del peligro? ¿Cuánto tiempo estamos en contacto con ese peligro? ¿Verdad? Son los conceptos que vamos a estar siempre analizando para saber cuál es la posibilidad de sufrir algún daño debido a ese riesgo, esa posibilidad de que me impacte ese fenómeno adverso. Una vez hecho esto, entonces yo ya puedo empezar a establecer medidas de prevención. Dentro de las medidas de prevención, hay que hablar en tres grandes grupos. Primero, establecer normas y reglas de prevención. Es importante que todo el personal sepa cómo debe de actuar, cuál es el equipo de protección personal que debe de ponerse, en dónde puede fumar, en dónde no debe fumar, ¿sí? En dónde está prohibido, por ejemplo, entrar con ropa común y tienes que entrar con un cierto tipo de ropa en particular para evitar alguna chispa, cosas como esas, ¿no? Y aquí es importante recalcar que no basta con tener y establecer normas y reglas de prevención, sino que además hay que establecer medidas sancionadoras para que toda aquella persona que no cumpla con estas reglas, con estas normas, porque si no, entonces no van a cumplir con ellas los empleados, en tanto nosotros no les impongamos algún tipo de sanción. Y es bastante común darnos cuenta de personas que se meten a fumar en las áreas de prohibido fumar, porque normalmente ahí los encargados de seguridad no andan revisando. Entonces, es un buen lugar para, según ellos, para fumar, ¿no? Pero no saben el riesgo al que se están exponiendo. Entonces, es muy importante que a la persona que sorprendamos rompiendo las normas y reglas de prevención, se les imponga una sanción, pues que implique el que ya no lo vuelva a hacer ni él ni nadie a su alrededor. Por otro lado, tenemos los elementos mecánicos de protección de equipos, tales como vallas, como en este caso tenemos un motor que es bastante peligroso, entonces debemos tenerlo encerrado dentro de una jaula para evitar que la gente entre en contacto con él directamente. Podemos poner guardas de protección, por ejemplo, en los equipos de corte mecánico, todo lo que vienen siendo barandales, y todo ese tipo de cosas, mallas metálicas, vallas de contención, todas esas cosas que en algún momento nos pueden servir para evitar que alguna parte de nuestro cuerpo entre en contacto directo con esa maquinaria que puede ser peligrosa. Y por último, el tema del equipo de protección personal. El tema del equipo de protección personal es muy importante, aunque lo dejamos hasta el final, porque antes de que el personal tenga que utilizar estos equipos es importante cumplir con las otras dos. Sin embargo, cuando hablamos nosotros de equipo de protección personal, pues proteger, dependiendo del riesgo al que se pueda llegar a enfrentar, será el tipo de protección que se deba de poner. Habrá algunas empresas en que se ponga un casco, habrá otras que tendrá que traer casco, gogles, debe traer guantes, zapatos de seguridad, y en algunas incluso, dependiendo del riesgo que se puedan llegar a enfrentar, pueden llegar a ocupar hasta un equipo completo de protección personal que les cubra todo el cuerpo y que los mantenga totalmente aislados de la atmósfera en la que se encuentran trabajando. Entonces, estas son los diferentes grupos o grandes grupos de las medidas de prevención que debemos de implementar. Por otro lado, tenemos la preparación. Y déjenme empezar con comentarles que la preparación es el determinante de que algún evento se nos pueda convertir en una emergencia o incluso llegue a convertirse en un desastre, que se nos pueda convertir en algo que se sale totalmente de nuestro control. Y la preparación está compuesta por tres grandes factores. Primero que nada, la capacitación. Mientras mejor capacitado es nuestro personal, pues de una mejor manera va a poder responder ante situaciones de emergencia. Entonces, es muy importante el brindarle mucha capacitación a nuestro personal en temas de seguridad. Por otro lado, tenemos el equipamiento, porque no sirve tampoco de muchos tener mucha capacitación si no tenemos los equipos necesarios para hacerle frente a las emergencias. Entonces, también es muy importante que contemos con el equipamiento adecuado, ¿sí? Entonces, capacitación y equipamiento es una mancuerna excelente para la atención de emergencias. Mientras mejor equipo tengan, más equipo, mucho mejor. Por otro lado, tenemos la organización. Si en un momento dado se llega a presentar alguna emergencia, ¿sí? Es muy importante que cada quien sepa qué es lo que le toca hacer en esa emergencia, qué es lo que le toca hacer, quién le toca
por ejemplo, en caso de un incendio, ¿a quién le toca combatir el incendio? ¿A quién le toca traer muchos extintores? ¿Sí? Todos los extintores que podamos conseguir para combatirlo. ¿Y a quién le toca, por ejemplo, llamarle a los bomberos? Pues de repente nos damos cuenta que nos habla la gente y cuando llegamos resulta que el incendio ya tenía 10 minutos propagándose y nadie le había hablado a los bomberos porque todos se abocaron a combatirlo. Entonces es muy importante el tema de la organización. ¿Quién va a hacer qué y en qué momento se van a activar? Es muy importante. Entonces, estos tres factores, si tú cumples con estos tres factores y estás siempre preparado para emergencias, eh, pues muy difícilmente un incidente se te va a convertir en una emergencia grande, una emergencia fuera de control, ¿sí? Ahora bien, ¿qué tan preparado debes estar? Bueno, pues también depende del análisis que hagas de tus riesgos, de tus peligros que tienes en tu empresa, para saber qué tanto debes capacitarte, qué tanto debes equiparte y qué tan bien organizado debes estar, ¿sí? Mientras mayor es el riesgo, mayor es nuestra preparación o debe ser nuestra preparación para atender la emergencia. En la etapa del durante, todo lo que debemos hacer es la respuesta. La respuesta es atender ahora sí todos los incidentes que se pudieron haber presentado, ¿sí? Temas como la evacuación del personal. Y es importante que saquemos a a nuestro personal y haciendo una mención muy importante al tema de la evacuación de nuestro personal, personas que puedan tener algún tipo de discapacidad, por ejemplo, personas que andan en silla de ruedas, personas que sean invidentes, ¿sí? O personas sordas. Es muy importante pues tenerlas contempladas dentro de nuestro plan de huida del lugar, de evacuación. Y también dentro de este tema es muy importante que la evacuación no implica retirarnos del lugar. La evacuación implica irnos al punto de reunión, al lugar seguro ese que hemos designado, para que ahí nos reunamos todos y ya de ahí podamos empezar a tomar decisiones adecuadas, ¿sí? Y ahí veremos si el personal ya se puede retirar a su casa o si va a regresar a continuar sus labores. Por otro lado, tenemos dentro de la respuesta, pues atender la emergencia como tal, lo que viene siendo el tema de combatir los incendios, suprimir las fugas, inhibir cortocircuitos y todo esto. ¿Sí? Que esa parte, como les decía, mientras mejor equipamiento tengamos, mucho mejor. Mientras más extintores y que sean extintores adecuados al tipo de incendio que se te puede llegar a presentar, pues mejor va a estar tu preparación. Y la otra parte sería rescatar y atender lesionados. En este punto, pues es muy importante el trabajo que hayan hecho el personal cuando evacuó ahora sí que la brigada de evacuación, cuando evacuó a todo el personal, y que nos puedan decir a nosotros cuánta gente se quedó adentro, cuánta gente no salió, de tal manera que puede ingresar la brigada de búsqueda y rescate a hacer la extracción de la persona y una vez llevado al puesto de primeros auxilios, pues que se le atienda de manera adecuada, ¿no? Entonces, también en este caso, mientras mejor preparada esté la brigada de primeros auxilios, pues más lesiones puede llegar un momento a atender y menos posibilidades hay de que esa lesión se pueda agravar un momento. Ya después de ocurrida la emergencia, ya que atendimos todo, ya se rescataron a todas las personas, ya se combatió el incendio, se apagó, se le dio la atención adecuada, entonces viene el tema de la recuperación. ¿Qué implica la recuperación? Pues volver a surtir los equipos y materiales que se pudieron haber utilizado, como por ejemplo los botiquines, les volvemos a resurtir, poner los materiales que se usaron durante la atención de las lesiones, los extintores que se utilizaron, volverlos a llenar, ¿sí? Las herramientas de corte que se usaron, por volverles a sacar filo y todo tipo de cosas, ¿no? Y los equipos, por ejemplo, plantas de luz, volverlos a llenar de gasolina para que estén listas para cualquier otra emergencia. Por otro lado, tenemos que es importante reunirnos para evaluar todo lo que hicimos durante la acción de emergencia con la finalidad de mejorar nuestro actuar en otra emergencia que se pueda presentar. Recordemos que el tema de la recuperación es analizar lo que hicimos en esa emergencia y prepararnos para una posible nueva emergencia. Entonces es muy importante que evaluemos lo que hicimos de tal manera que mejoremos todo lo que se hizo para estar mejor preparados para la posible emergencia, ¿no? Ahora bien, la recuperación siempre debe ser de manera preventiva. Entonces, si nosotros nos dimos cuenta que el incendio fue originado en la caja del control de controles eléctricos,
A lo mejor esa caja ya era muy viejita, tenía cables ya muy viejitos, los sistemas, las pastillas, todo también ya estaban muy viejitas y eso originó el incendio. Bueno, pues lo correcto sería no volver a utilizar esa caja, sino poner una caja más nueva, más moderna, con equipos más actualizados y cableado nuevo. Eso sería lo ideal, de tal manera que eliminemos la posibilidad de que ese incendio se vuelva a presentar, al menos durante un muy, muy buen tiempo, ¿no? Y estar en constante, darle constantemente mantenimiento, de tal manera que evitemos que, esa sea una nueva carga de incendio. Eh, Otro ejemplo podría ser, por ejemplo, tenemos una comunidad que tiene un puente que es de madera, está chaparrito, se nos viene una corriente de agua, una crecida y nos tumba el puente. Entonces, a lo mejor cuando volvamos a construir, pues ya no hay que buscar no volver a construir un puente con las mismas características. A lo mejor ya ponemos uno de metal, un poquito más alto, de manera que cuando pase el agua, pues permita que circule sin afectaciones a ese puente, ¿no? Y bueno, ejemplos como esos, pues podemos tener muchísimos, ¿no? El darle mantenimiento a la instalación eléctrica, a la instalación, perdón, de gas que originó la fuga. Una vez que ya atendimos la fuga, bueno, pues ahora hay que buscar que tenga una instalación más actualizada, ¿no? Más moderna y que cumpla con la normatividad adecuada. Es el tema de la recuperación preventiva. Y por último, el tema de reconstruir mejor, ¿sí? Es decir, todo lo que en un momento dado llegó a ser afectado por el incidente, pues hay que buscar cómo reconstruirlo de una mejor manera, con mejores materiales, pensando más en la posibilidad de tener que atender una emergencia nuevamente de esas características. Entonces, por ejemplo, vemos nosotros un edificio que en un momento dado a lo mejor no tenía su escalera de emergencias y fue afectada por un incendio. Ahora se dieron cuenta de que la evacuación no fue tan efectiva como lo habían pensado y decidieron volver ahora que están reconstruyendo, ponerle una escalera de emergencia. ¿Sí? Por otro lado, tenemos, por ejemplo, el ampliar las puertas de salida de emergencia, ¿no? Señalizarlas de mejor manera, ponerles mejor iluminación y todo ese tipo de situaciones. Entonces, siempre buscar que lo que nos afectó el incidente, sea el incendio, la inundación o lo que sea, siempre cuando lo reconstruyamos que quede mejor para que en caso de que me vuelva a impactar esa inundación, pues no me afecte tanto de alguna manera. Y de esa manera va creciendo mi, mi capital, va creciendo mi empresa, voy siendo más resiliente y voy propiciando el desarrollo. Todo esto es importante que nosotros lo manejemos por escrito, en lo que se conoce como la instrumentación de la protección civil, ¿sí? Y vamos a establecer para aquellos casos de empresas pequeñas lo que viene siendo un plan de emergencias, que es el documento en el que se plasman todas las acciones a seguir en caso de emergencia. Vamos a ponerle ahí qué es lo que va a hacer la gente que atiende los primeros auxilios, qué es lo que hace la gente que atiende el incendio, qué hacen antes, durante y después de la emergencia, y todo ese tipo de cosas. Para cuando tenemos nosotros empresas ya más grandes, ya que rebasan un cierto número de gentes, por ejemplo en Guadalajara, a partir de que una empresa tiene 100 empleados, por ejemplo en Sonora, en el estado de Sonora, a partir de los 50, me gusta más. En el estado de Jalisco, lo que contempla el reglamento son 80 personas. Entonces, a partir de esos momentos, ya la normatividad te exige que cuentes con un programa interno de protección civil, que a final de cuentas es un plan de emergencia, pero mucho más desarrollado, con mucho más elementos, en donde se contemplan todas las medidas de prevención, se piden dictámenes de técnicos de todas las instalaciones que tenemos y todo este tipo de cosas. Entonces, es a partir de estas cantidades, ¿no? Y se te va a exigir por normatividad, entonces es importante que cuentes con él. Ahora bien, la norma 02 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del 2010 nos habla a nosotros o nos establece para establecer lo que viene siendo el riesgo de incendio de algunas empresas, la posibilidad de que una empresa tenga riesgo de incendio ordinario y tenga riesgo de incendio alto.
Entonces, toda superficie construida en metros cuadrados que es menor a 3,000 metros cuadrados, estamos hablando de una empresa con riesgo ordinario, siempre y cuando no rebase los conceptos que vamos a ver más adelantito. Sin embargo, si su área es de igual o mayor a 3,000 metros, entonces ya se empieza a considerar una empresa con riesgo de incendio alto. Es decir, tenemos una empresa que tiene pues, talleres, un taller muy grande que tiene muchos eh, bidones y todo eso, y abarca más de 3,000 metros, bueno, pues ya estamos hablando de una empresa de riesgo alto, ¿no? O a lo mejor no es una empresa que tiene materiales peligrosos, pero sí tiene muchas oficinas, trabaja mucha gente en el lugar, entonces, y rebasa los 3,000 metros, pues ya estamos hablando también de una empresa de riesgo de incendio alto. Por otro lado, también nos da una serie de inventarios para poder hacer un cálculo y determinar que si es empresa de incendio ordinario o riesgo de incendio alto. Entonces, cuando nosotros tenemos en una empresa un inventario de gases inflamables en litros, por ejemplo, cotejado esto en el lapso de un año y que sea menor de 3,000 litros, entonces estamos hablando de un riesgo de incendio ordinario. Sin embargo, cuando es igual o mayor, entonces ya tenemos un riesgo de incendio alto. Para líquidos inflamables, en litros estamos hablando que sea para riesgo de incendio ordinario menor de 1,400 grados y para mayor sería arriba de 1,400 grados. Perdón, de 1,400 litros. En el caso de los líquidos combustibles es menor de 2,000 litros y mayor de 2,000 para el tipo del riesgo de incendio alto. Y por último tenemos dentro del inventario de sólidos combustibles, incluido que el mobiliario del centro de trabajo en kilogramos, que sea, en el caso de riesgo de incendio ordinario, que sea menor a 15,000 kilogramos, y para riesgo de incendio alto, que sea igual o mayor de 15,000 kilogramos. Considerando esto que para cada persona vamos a considerar 60 kilos de combustible sólido en las oficinas, ¿no? Esto aparte de lo que se pueda llegar a tener almacenado de papelería, cartón dentro de alguna bodega. Entonces, es así como se establece el riesgo de incendio. Por otro lado, tenemos los materiales pirofóricos o explosivos, que son aquellos materiales que en un momento dado, los pirofóricos son aquellos que en un momento dado pueden reaccionar y generarnos una flama, es con simplemente al estar en contacto con el aire. Esos no ocupan de ninguna chispa, no ocupan ninguna flama, ¿no? Como el potasio, el sodio y todos esos materiales que basta con que se pongan en contacto con el aire y pueden llegar a incendiarse. Entonces, para riesgo de incendio ordinario no aplica, es decir, ninguna empresa que tiene potasio puede considerarse de riesgo ordinario con cualquier cantidad que tenga. Una empresa que tiene potasio, sodio, cualquier material pirofórico o que tiene materiales explosivos que almacena, aunque sea muy poquito lo que tiene, se considera que tiene un riesgo de incendio alto. Todas las empresas que tengan este tipo de materiales. Entonces, dentro de los requisitos de seguridad que nos va a pedir Protección Civil, y esta parte es importante, para empresas que tienen un riesgo de incendio ordinario, que es el que estamos viendo ahorita, que estuvimos viendo, son para aquellos que, perdón, te van a pedir que tus instalaciones eléctricas estén ocultas, todas las instalaciones de tu empresa deben estar ocultas, ¿sí? Debes contar con caja de fusibles, aunque ahorita pues ya más bien es con cajas de pastillas térmicas. La tubería de gas debe estar en color amarillo, debe estar pintada en color amarillo. No se aceptan mangueras tramadas. La tubería de llenado del gas también debe estar en color amarillo con franjas blancas. Debe tener regulador de presión y válvula de cierre rápido. Y dependiendo de la instalación, para empresas pequeñitas en las que solamente utilizan una estufa o algo por el estilo, pues basta con que tengan un regulador de presión baja. Y para aquellas empresas que utilizan quemadores más grandes, pues entonces ocuparían un regulador de presión de alta presión. Tenemos también en el tanque estacionario debe estar en un lugar bien ventilado, y a aquellos tanques que tienen más de 5 años se les va a pedir que se les cambien las válvulas, y los que tienen más de 10 años van a tener que hacerles una prueba de ultrasonido. En caso de contar con cilindro, este debe estar en un lugar bien ventilado y debe estar sujeto de alguna manera al muro, con alguna cadena, algún cable de acero, cosas como esas, de manera que sea muy difícil que lo
pueda llegar a tumbar algún animal que pase por el lugar, para el caso de algún movimiento leve de algún sismo, cosas como esas, no debe caerse muy fácilmente el tanque. Por otro lado, tenemos que debes de contar con botiquín de primeros auxilios, con materiales acordes al tipo de riesgo a lo que te puedes llegar a enfrentar. Tu señalización de evacuación, información restrictiva, etcétera, debe estar bien colocada y debe estar bien señalizado todas tus rutas de evacuación, todo este tipo de cosas. La ventilación e iluminación deben ser adecuadas para el tipo de trabajo que realizas. Deberás contar con extintores de 4.5 con fecha de carga vigente, collarín y holograma, y el agente extintor debe ser acorde al riesgo de incendio. Es decir, dependiendo del riesgo que tengas, ese es el agente que debes de tener, ¿no? Si son puros materiales sólidos, por lo mejor con extintores de agua sería suficiente. Si tenemos materiales líquidos combustibles, vamos a utilizar polvo químico seco, ¿sí? Y para aquellos lugares que tenemos mucha carga de aparatos eléctricos muy caros, pues a lo mejor vamos a necesitar el agente de dióxido de carbono para poder hacerle frente a este incendio. Por otro lado, te van a requerir que cuentes con detectores de humos y barandales en todas las escaleras. Los escalones de las escaleras deben tener cintas antiderrapantes y deben estar señalizados con franjas negras y amarillas de tal manera que nadie se pueda llegar a confundir con los escalones, pueda llegar a resbalar o caer. Para aquellas con riesgo de incendio alto, además de cumplir con los requisitos ordinarios, también se les va a pedir que cuenten con red hidráulica contra incendios para superficies iguales o superiores a los 3.000 metros cuadrados. Hablábamos ya de que son las que corresponden al riesgo de incendio alto. Deben tener alarma visual y auditiva para aquellas personas que no pueden en un momento dado escuchar la alarma, pues la puedan ver, ¿no? Que se prenda o apaguen focos y cosas como esas. Deberás presentar la bitácora de mantenimiento a tus extintores, así como dictamen favorable de todas instalaciones tales como gas, la estación eléctrica, los pararrayos, ¿sí? Y todo esto natural. Por otro lado, te van a pedir, si manejas materiales peligrosos, te van a pedir guías de respuesta y hojas de seguridad para todos los productos, subproductos, materia prima, desechos y todos aquellos materiales almacenes o los transportes. De todo eso te van a pedir que cuentes con tus guías de respuesta. Por otro lado, también te van a pedir tu programa interno de protección civil. Recuerda que a partir de las 100 personas o cuando tenemos un incendio alto, se te va a pedir que tengas un programa interno de protección civil y que puedas contar con constancias de capacitación para el personal de las 4 brigadas básicas. La brigada de combate de incendios, brigada de primeros auxilios, y la brigada de evacuación de incendios. Y básicamente estas son las condiciones de protección civil que una empresa pequeña y mediana podría llegar a enfrentarse tanto en una situación de emergencia como incluso ante la inspección de algunas de las instituciones que en este rubro se dedican a mantenerlos seguros. No sé si tengan alguna pregunta, si no, pues muchísimas gracias y quedamos a sus órdenes en Previdere Lex, Consultoría Jurídica y Productividad SC. Los atendió Ismael Medina. Muchísimas gracias, Isma, por impartirnos este tema que la verdad es muy importante. Nos enresilienta a todos. Aquí te voy a leer algunos comentarios que tenemos a través del Facebook y en nuestro chat del Zoom. Ulises Soprano nos dice, muchas gracias, un fuerte abrazo. Guillermo Moreno de Incide nos dice, muy detallada y excelente información. Felicidades, Ismael. Nos saludan todas las personas que están aquí conectadas. Te saludan en Facebook, Luis Armando Pérez. Saludos para Ismael Medina. Y bueno, puras felicitaciones. Gracias por tu tiempo y atención prestada. Información muy importante para prevenir. Bueno, puros buenos comentarios, Isma. Yo les agradezco muchísimo a todas las personas que están conectadas aquí con nosotros, a los que nos siguen en nuestras transmisiones en Facebook. Los invitamos a que sigan participando. La próxima semana nos vemos con otro nuevo tema y esto pues encaminado a nosotros celebrar lo que es el Día de las MIPYMES,
pues bueno, próximamente estaremos ahí en las transmisiones de Facebook. Estén muy al pendiente. Les agradecemos que se conecten. Nos vemos la próxima semana. Y pues bueno, a nombre de mi director, el licenciado Eric Manuel Alvarado Nava, les deseamos un excelente día y muchas gracias por participar. Que tengan muy bonita tarde y nos vemos pronto. Hasta luego. Gracias. Buen día. Buen día.